Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos, mirarlos. Ya ve que la oración tiene poder, ¿verdad? Siempre pasa así. Cuando empezamos a orar hay unos 2 o 3 y luego cuando ya abrimos los ojos de regreso, ¡pum!, está llena la cosa. Entonces, por eso es que oro tan largo también a veces, hermano. Qué bendición verlos de verdad. Estamos ya cerca de la Semana Santa. Yo quisiera que abrieran, por favor, la Biblia en el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 15 y hoy vamos a leer del versículo 16 hasta el versículo 32. Espérenme entonces, Marcos capítulo 15, versículos 16 hasta el versículo 32. Estamos ya cerca de la muerte del Señor Jesús. Nos encontramos en camino, lo que muchos han llamado la vía dolorosa, el Calvario, la vía del Calvario. Aquí nos encontramos en este momento. Y lo que vamos a mirar en esta última recta hacia la cruz no es otra cosa sino la última ofensa del ser humano para con el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 15, versículo 16. Estoy leyendo de la traducción del famoso Luis Alonso Schockel, un famoso traductor de la Biblia en español. Y dice así: los soldados se lo llevaron dentro del palacio, está hablando del Señor Jesucristo, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Y se pusieron a hacerle reverencias. Salud, rey de los judíos, le decían. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Terminada la burla, le quitaron la púrpura, lo vistieron con su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Pasaba por ahí de vuelta del campo un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, y lo forzaron a cargar con la cruz. Lo condujeron al Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron su ropa, echando a suertes lo que le tocara a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de la condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 asaltantes, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Y los que pasaban lo insultaban, moviendo la cabeza, y decían: el que derribe el santuario y lo reconstruye en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. A su vez, los sumos sacerdotes, burlándose entre sí, comentaban con los letrados: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. El Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. La última ofensa del ser humano para con el Señor, yo diría la última ofensiva. Ya han logrado que los sacerdotes lo condenen a muerte, ya han logrado que Pilato, el cruel Pilato, lo condene a muerte, y no están satisfechos con eso. Tiene que llegar a la cruz y morir en la cruz, habiendo pasado por esta última ofensiva. ¿Y cuál es esa última ofensiva? La última ofensa de todas: la burla. La burla. La burla. Yo quiero que usted y yo, hermanos, en cierta forma, aprendamos a leer entre líneas en lo que se nos está narrando aquí, porque de alguna manera, cuando miramos lo que el Señor Jesucristo está padeciendo y lo que le hace padecer aquí, por ejemplo, en este caso, la burla, a mí me parece que usted y yo deberíamos aprender a evitar la burla, por ejemplo, de otros. Bien dice el Salmo número 1, que es bendecido y bendito al hombre, la mujer, que no se sienta en silla de escarnecedores, que es otra palabra para describir la burla.
aquellos, como dirían en Guatemala, escarnecedor, burlador. La palabra escarnecer significa sacarle la carne al otro. Sacarle la carne, escarnecer, sacarle la carne. En Guatemala dirían pelar al otro. Pelar, eso es bien descriptivo, ¿no es cierto? Pelar al otro. La burla. La burla ofensiva, desdeñosa. La burla es la última ofensa. La burla es la ofensa de los cobardes, precisamente. Y nosotros como creyentes deberíamos caracterizarnos por personas que no se burlan de los demás. Deberíamos hacerlo precisamente. Y hay varios pecados aquí en la narración que creo que nos llaman la atención de todo esto. Otro, por ejemplo, que es evidente y que el domingo pasado se mencionó, es el pecado de la envidia. Los sacerdotes, Pilato, el no creyente, los habían notado, por pura envidia habían traído al Señor Jesucristo. ¿Envidia de qué? ¿Envidia de que tenía más dinero? No. ¿Envidia de que tenía más poder? No. Envidia de que otros le creían. Envidia de que tenía cierta influencia sobre otras personas. Cuidado con la envidia, hermano. Y la envidia muchas veces no es porque el otro tenga más, o porque tenga una mejor casa, o tenga un mejor carro. No, muchas veces es simplemente porque nos encanta envidiar a los demás y hacerle daño, no importa. Aquí hay varias de estas cosas que creo el Señor de alguna manera nos enseña a nosotros a mirar al Señor Jesucristo sufrir la última ofensiva de esta gente, y que esa ofensa es la burla. Pero hay tres en especial, tres dimensiones de esta burla que aquí se nos menciona, además de lo que al final voy a mencionar. La primera de ellas aparece en los versículos 16 al 20, y esta es una burla que tiene que ver con la dignidad del Señor Jesucristo como Rey. Los soldados agarran al Señor Jesucristo y lo meten al palacio. Interesante, ¿no? Agarran al Señor Jesucristo, estos soldados, cuando oyen que lo condenan, lo agarran y lo meten en el palacio. Los historiadores nos dicen que es muy probable, hay dos opciones aquí, que sea el palacio de Herodes, es decir, ahí donde vive el rey, ahí donde viven los príncipes. ¿Por qué no lo hicieron en otro lado? ¿Por qué tienen que meterlo ahí? O la torre Antonia, dicen uno. Esa es una torre importante en Jerusalén en aquel entonces. Pero ahí quieren irse y quieren ir a burlarse del Señor Jesucristo. Y luego lo visten de una manera importante, con una túnica de color púrpura, una especie de color rojizo, que supuestamente lo ocupaban los reyes. Y luego trenzan una corona de espinas. Aquí la palabra que se ocupa, nos dicen los exégetes, es una palabra de una espina que era muy común en Jerusalén, y el propósito no es simplemente causarle más dolor, como el Señor Jesucristo va a pasar por mucho dolor aquí. Ya a este entonces ya lo han azotado, ya ha pasado por varios azotes, pero estos soldados trenzan una corona de espinas. Y lo que nos dicen los que conocen de la historia y del contexto es que la idea era precisamente representar esa corona como estas estampas en las que se mira a un rey con una corona, que salen luces, que salen cierta manera radiación, y simplemente para mofarse del Señor Jesucristo. Por supuesto, esto le iba a causar dolor también. Y se ponen a hacerle referencia. Ya. Yo no sé si ustedes se lo imaginan. Porque cuando ustedes están en medio de un grupo de gente que empieza a burlarse, uno se imagina fácilmente qué es lo que están haciendo. Dice que llamaron a toda la guardia. Llamaron a toda la guardia. La guardia de este tiempo era alrededor de unos 500 soldados. 500 soldados. El Señor Jesucristo solo. 500 soldados burlándose de él, maltratándolo, tratándolo así, y el Señor Jesucristo en medio. ¿Se ha encontrado alguna vez en medio de una situación parecida? ¿Quién es usted ante una grulla de este tipo de personas? Y si somos sinceros, hermanos, si somos sinceros, aquí la soldadesca romana tenía una fama de ser cruel, de ser vil, de ser inhumano, muy parecido a lo que sucede tanto en movimientos guerrilleros como en movimientos de militares. Muchas veces
No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de oír y de ver cómo se forman en algunos contextos ciertos militares. Yo he estado en algunas de esas cosas y me he sorprendido a veces cómo les enseñan a los militares a ser fuertes, por ejemplo. A gritar cosas obscenas, sucias, inhumanas, porque según ellos, si no son así, no se vuelven completamente hombres. Y no van a poder aguantar el dolor de la guerra. Y los cantos muchas veces que se van cantando mientras van corriendo, a veces son cantos horribles, a cantos despreciativos, de burla del otro, del enemigo, para deshumanizar a la otra persona. Por supuesto, ejército contra ejército está bien, pero aquí es un solo hombre, el Señor Jesucristo. ¿Quién es el hombre de los hombres? Los que se burlan de esa forma, los que deshumanizan a los demás, los que critican así, o el hombre Jesús, como Pilato va a decir más adelante, he ahí el hombre. Así te deberías comportar, en medio de la burla que te denigra, y están denigrándolo en su condición de rey. No sé qué a ustedes les parece. Si pudiéramos mirar cómo Dios mira esto, si pudiéramos mirar cómo el Padre mira esto, si pudiéramos mirar cómo los ángeles miran esto, el Señor de la historia, el creador de todas las cosas, el que sostiene todo con la palabra de su poder, nuestro Señor Jesucristo, en medio de esto. Y estos militares aquí se burlan de él, de su dignidad de rey, le ponen una corona de espinas, lo visten como una especie de payaso y luego empiezan a golpearlo con una especie de cetro, empiezan a escupirlo y a hacer mofa. A ver, ahora ya no están burlando en el palacio de Caifás, en la casa de Caifás, se habían burlado de su capacidad sobrenatural. Profetiza le habían dado acá. No, aquí no se burlan de su calidad de profeta o sobrenatural. Aquí es de su dignidad de rey. Te obedecemos, Señor. Te obedecemos y ¡pah! Burla hasta denigrarlo en su posición de rey. El rey del universo, aguantándose. ¿Cuándo fue la última vez que aguantó usted así? Que alguien lo maltratara y le dijera un par de cosas, ¿no? Y usted sabe, sinceramente, ¿cómo respondes a las burlas, hermano? ¿Cómo responden cuando alguien te hace algo que tú no mereces propiamente? Respondes, si vos me gritas, yo te grito. Y yo te grito más fuerte. ¿Verdad? Si vos te me metes, yo ando en un camión. ¿No es cierto? Si te me metes y... pues no me conoces a mí, no conoces a un mexicano. No lo estoy diciendo porque soy salvadoreño. No conoces a un salvadoreño. O hacemos lo que el famoso Hulk dice, ¿no? El famoso Hulk dice, no sé cuántos de ustedes recuerdan esa serie de televisión, no la última, sino hace varias décadas ya. David Banner tenía la intención de decirle a la gente, cuando andaba normalmente, como hombre normal, ¿no? Y le decía, no me hagas enojar. Tú no me conoces cuando yo me enojo. Y ese era y tenía razón. Porque en el momentito que alguien empezaba a burlarse o empezaba a maltratarlo, se le ponían los ojos colorados, color verde, y de repente, ¡pum! ¡Bum! ¿Ah? No había nadie que se le detuviera. Cuando hubiera, pero el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, miren, si yo solo le pido al Padre que me mande una legión de ángeles y aquí se acaba todo. Pero el Señor Jesús aguanta esta denigración, de la forma en que la aguanta, porque Él sabe para dónde va, Él sabe qué quiere hacer, Él sabe qué es lo que quiere lograr, igual que nosotros. Deberíamos estar convencidos que lo que estamos sufriendo aquí, como el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, es apenas una pequeñez comparado con lo que Dios nos ha prometido a todos aquellos que con decisión de hombres deciden seguir al Señor Jesucristo
como Él. Sí, aunque sea impopular este asunto, me están diciendo que yo aguante todo tipo de burla muchísimas veces. Es mejor que se burlen de uno que uno terminar burlándose de los demás. Muchísimas veces, aunque eso vaya contra mi carne, contra mi dignidad, así como lo están tratando. No, es que esta es mi dignidad con la que estoy luchando aquí. ¿Quién más digno que el Señor Jesús, pues? ¿Quién más digno? Y el Señor Jesús aguanta. Pero la burla va más allá todavía. Mire lo que dice el versículo 21. Pasaba por ahí de vuelta del campo un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, y lo forzaron a cargar con la cruz y lo condujeron al Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no la tomó. Lo crucificaron y se repartieron su ropa y echaron a suertes lo que le tocara a cada uno. Era a las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. La burla no solamente es sobre su dignidad como rey. Tú no eres rey al fin de cuentas, hombre. Te voy a tratar como lo peor. Pero esta burla va más allá. Es la dignidad humana la que quieren destrozar. Es la que queremos destrozar en el otro. Y no vamos a estar contentos muchas veces hasta que no destrocemos la dignidad humana del otro. Aquí el Señor Jesucristo en el versículo 21 se nos cuenta que no podía cargar con lo que en griego la palabra que aparece aquí es patíbulo. La palabra patíbulo era la que se ocupaba para describir la madera horizontal de la cruz. Jesús no estaba, por cierto, la mayoría de historiadores dicen que Jesús no estaba cargando la cruz completa en su camino al Gólgota. Generalmente lo que se cargaba era la parte horizontal y esa se la ponían al individuo para que la cargara. Pero al cargarla el Señor Jesús está ya humanamente débil, inutilizado por los azotes, por los golpes, había pasado una noche sin dormir. Y en esa noche sin dormir le habían dado para aquí y para allá, lo habían traído de allá para acá. Y ahora al ir subiendo esta cuesta, es una cuesta empinada para todos aquellos que hemos estado en Jerusalén y nos dicen cuál fue este camino que llevó. Es una cuesta inclinada horriblemente, varios cientos de metros hacia afuera de Jerusalén. Por cierto, la misma senda que el rey David tomó, y en el Antiguo Testamento se nos dice de este rey David que iba haciendo prácticamente lo mismo y la gente, muchas gracias hermano, y la gente lo estaba también burlando de él. Si ustedes quieren leer de esto en 2 de Samuel, aparece cuando David, el que era tipo del Señor Jesucristo, también sale de Jerusalén agotado, cansado, preocupado, estresado, cargado, y la gente burlándose de él. Y aquí va el Señor Jesús con el patíbulo aquí y simplemente ya no puede. Me parece interesante, ¿no? Porque Dios, nuestro Señor Jesús es hombre completamente. Y alguien pudiera decir, bueno, si es Dios, ¿cómo es que ya no pudo? Porque era hombre completamente. Increíblemente, aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder, el Señor Jesucristo, aquí es débil como nosotros. Aquí lo han desmoralizado, le han machacado la dignidad humana al punto de que ya no puede. Y toman a un hombre que viene por ahí, ¿no? Este tipo de personas que uno decir, este por descuidado quizás, va por ahí y ni siquiera se ha dado cuenta que están haciendo esto quizás. Simón de Cirene. Hay dos cosas sobre este Simón de Cirene que llaman la atención mencionar aquí. Es muy probable que Simón de Cirene, dicen algunos, fuese un africano, un negro, porque vivía en Cirene, lo que hoy es Libia. Aquí iba Simón de Cirene, venga, y los soldados del entonces del Señor Jesucristo tenían la autoridad para cualquiera que viniera ahí y le decían, no, venga usted, no puedo, venga, es obligación. Y le ponen el patíbulo a él para que se lo lleve,
Pero lo interesante de este pasaje es que inmediatamente Marcos nos dice aquí, pasaba un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. Y una de estas personas son las que se mencionan en la carta de Pablo a los romanos. Marcos, lo más seguro es que era un evangelio escrito para la iglesia de Roma. ¿Qué me dice esto? Que es muy probable que Simón de Cirene, al ver la actitud del Señor Jesucristo en medio de todo, aun cuando aquí no se dice nada, para que uno de sus hijos más adelante sea contado como uno de los creyentes, es que algo tuvo que tener que ver este Simón de Cirene con la conversión de este hijo suyo. Alejandro y Rufo, dice Marcos, padre de Alejandro y Rufo, y lo forzaron a cargar la cruz. Lo condujeron al Gólgota. Yo quisiera retarlos y ojalá que usted tenga más tiempo que nosotros podemos tener aquí en media hora. ¿Cuántas veces en este pasaje se habla de que Jesús es una especie de objeto? Lo agarraron, lo llevaron, lo condujeron, lo amarraron, le pegaron, le hicieron todo. Es que como que Jesús no cuenta para nada y aquí lo van conduciendo hasta ese lugar que literalmente se llama la cumbre, la colina del cráneo. Así dicen en griego, el cráneo, la calavera. Y algunos tienen la teoría, cuando otra vez estuvimos en Jerusalén hace algunos años, que es una montañita que cuando usted la mira de lejos así, justamente parece la calavera con sus ojos hundidos, y enfrente de eso estaba un como montículo en donde supuestamente ponían las cruces. A la par, un camino que va a Jerusalén, un camino público en donde la gente pasa otra vez. Y ahí lo crucifican. Y dice este versículo que en ese lugar le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Mire, interesante. Alguien dice, le están haciendo tomar vino para que no sienta tanto el dolor. No es cierto. Estos no les interesaba que el Señor Jesús no sintiera. Ellos querían que sintiera más, que le durara más. Y la idea es que precisamente si le das este tipo de bebida, va a durar más, le va a doler más, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dice, no. A mí nadie me quita la vida, ni me la alarga. Yo la voy a entregar cuando yo quiera entregarla. Eso es un mensaje increíble del Nuevo Testamento, ¿no? Él dice no a esta cuestión. No al vino con mirra que supuestamente lo hacía dulcito para que él pudiera aguantar, para satisfacer más la burla de estas personas. Y lo crucificaron y se repartieron su ropa echando suertes a lo que le tocara a cada uno. Dos cosas ahí. ¿Sabía usted que la mayoría de los retratos que tenemos de Jesucristo crucificado no son históricos? La manera en que los romanos crucificaban y a los que crucificaban generalmente eran a los guerrilleros. No eran cualquier asaltante que estaba aquí. La mayoría de las personas que eran crucificadas eran revolucionarios, porque los romanos querían colocarlos como un espectáculo para que les diera temor a los demás y no se siguieran levantando. Pero al crucificarlos no solo era esa aberración de mirarlos sufrir por horas y a veces por días, el hombre clavado, gritando, enojado muchas veces, maldiciendo muchas veces, sino que la persona clavada generalmente estaba totalmente desnuda. Totalmente desnuda. No ese taparrabo que a veces le pone en el crucifijo tradicional. Aquí el Señor Jesús así. ¿Se puede imaginar usted por un momentito en esa situación, hermano? ¿Se puede imaginar el dolor, la burla que te machaca tu dignidad humana? ¿Quién soy yo? Y el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a mirar cómo Jesús está mirando esto desde adentro, porque aquí en este mismo pasaje Jesús nos dice que Él dentro de sí mismo está repitiendo el Salmo 22, y Él en el Salmo 22 dice, yo no soy hombre, soy un gusano, mírenme, así me están machacando, así me están tratando, me siento de esta forma,
¿Cómo no se sentiría usted de esta manera? Y no solo eso, sino que se ponen a rifar su ropa. A ver, hermano, honestamente, si le quitaran la ropa de usted ahorita en este momento, ¿cuánto le dan? ¿Cuánto le dan? ¿Ah? Usted lo conseguí en el Goodwill. ¿Ah? Pero esto es más que simplemente sacar ganancia. Esto es que ahí, a la par de la cruz, estos se quieren burlar de él. Esto quiere decirle, mira, ni siquiera esto. Y el Señor Jesús ahí, machacándole la dignidad humana. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. A las 9 de la mañana fue crucificado, de acuerdo con Marcos, el Señor Jesús. Y va a llevar hasta las 3. No vamos a estar hoy hasta las 3 con él. El próximo domingo llegamos hasta las 3. Pero la dignidad del Señor Jesucristo aquí se mira sufriendo. Dos cositas más de la burla de estas personas. Versículo 26. La inscripción que indicaba la causa de la condena decía: el rey de los judíos, así. Con él crucificaron a 2 asaltantes, uno a la derecha y otro a la izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Si es cierto que la cruz era solamente para los malos, para los revolucionarios, para los asesinos, para aquellos que estaban la lacra de la sociedad, ¿por qué colocar al Señor Jesús en medio de ellos? Esta manera de presentarlo no tiene que ver que él era más importante. No, lo están metiendo en el mismo grupo de aquellos malos. Esto es machacar la dignidad que tiene que ver con la reputación. Nosotros. A usted no le importa la reputación, quizás a la mayoría de nosotros nos importa un poquito la reputación, ¿no? ¿Verdad? Pero no tanto como en la cultura del Señor Jesús. Los sociólogos nos dicen que la cultura del Señor Jesús, el pueblo del Señor Jesús, era una cultura basada en el honor. La reputación de una persona era más importante que la riqueza. Y al tratar al Señor Jesús de esta forma, van contra la dignidad de la reputación del Señor Jesucristo. Esto es toda su vida es uno de ellos, y la escritura se cumplió diciéndonos, es un pasaje de Isaías, fue contado como los malhechores. Otra vez, para mí sería interesante, después de haber pasado mi vida enseñando teología, enseñando Biblia, siendo fiel a una sola mujer, tener una familia, y de repente alguien me agarra y me pone, no, pues es que este está junto con Mareros, por ejemplo. No sé cuántas veces han visto lo que está sucediendo en El Salvador hoy en día, metiendo a cantidad de hombres y uno se pregunta, ¿y estos eran papás? ¿Estos eran esposos? Porque la gran mayoría son cientos de hombres que de reputación no tienen nada. Hombres malos, hombres que te hacen daño por puro gusto, hombres que no se tientan la vida para matar a niños, niñas, hombre, viejito, no importa, cualquiera. Muchas veces en El Salvador eso ha pasado, y donde hay de este tipo de movimientos, y que de repente una persona que ha vivido de la forma en que hemos vivido muchos creyentes, de repente, vos estás igual que todos estos y mereces el mismo fin. Quizás para nosotros no sea tan importante, porque al fin de cuentas nuestras culturas son diferentes a las del Señor Jesús, pero para Él contarse de esta forma, y si a eso le agregamos, hermanos queridos, que el Señor Jesús es quien es el santo de Dios, es el que no miró pecado, el que no se contaminó con nada, aquel que alguien me va a decir, no, pero es que él era Dios, cuando con los estudiantes en el seminario, ¿no? Cuando me dicen, bueno, ¿y cómo lidió el Señor Jesús con el pecado? Si Él era Dios, y yo le digo, pues precisamente porque era Dios, era santo, no tenía nada que ver con el pecado, viviendo en medio del pecado. Sí, yo sé que, hermanos, honestamente, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en medio del pecado, y no nos causa asombro.
Ya no nos duele para nada. Ya no hay ningún problema mirando gente que está a la par, vive con nosotros, a veces trabaja con nosotros, que tiene vidas totalmente hechas pedazos, como dice la canción antigua, ¿no? Vidas hechas pedazos por el pecado, por la inmundicia del pecado, por la sociedad en la que han vivido muchas veces. Y uno dice, pues ni modo, aquí me tocó vivir y no me gusta muchas veces, pero al fin de cuentas soy hombre que también soy pecador. Imagínense por un momento el Señor Jesucristo, el Santo de Santos, tratando de vivir en medio de esta gente y siendo tratado de esta forma. A nosotros, una de las cosas que yo siempre recuerdo es que allá en El Salvador, donde vivía, no le voy a decir por dónde, pero en El Salvador, alguna vez nos tocó vivir cerca de un lugar donde cuidaban cerdos, ¿no? Y nosotros alquilamos la casa, mis papás las alquilaron y ahí vivíamos y de repente empezamos a ir, ¿y este olor? ¿Y este olor? Pero sí que en la otra casa no hay nada, en la otra casa no hay nada, en la otra casa no hay nada. Pero en la tarde venían unas oleadas de mal olor, de aquellos mal olores que ustedes no se aguantan. Llega un momentito en que uno se desespera. Y dice, ¿por qué? Ah, es porque allá a 2 cuadras más hay una hacienda de chanchos, de cerdos, de cuches, de como ustedes quieren llamarlo, ¿no? Alguna vez les tengo que contar el problema con la palabra cuche o coche o cerdo que nos causa problemas a veces entre México y los centroamericanos, porque para el mexicano un coche es un carro, ¿no es cierto? Para el salvadoreño un coche, o para el guatemalteco un coche es un tunco, es un cerdo, un chancho. Pero esa es historia de otro día, hermano. Cuando estábamos ahí nos damos cuenta de, pero ¿por qué este olor? ¿No es cierto? No, hombre, esto es insoportable, no importa cuánto trapees, no importa cuánto limpies, no se puede vivir de esta manera. Miren la ropa, huele la ropa, y yo no tengo nada que ver con eso. Para mí esa es una ilustración increíble de cómo habrá sido la experiencia del Señor Jesucristo, el santo de los santos, el moralmente puro, viviendo en medio de nosotros, a quien no les importa muchas veces vivir como vivimos, a obrar como obramos, mentir como mentimos, matar como se mata, hacer el mal muchas veces, y a nosotros nos causa cierta aversión, cuanto más a Él. Pero aquí está la reputación del Señor Jesucristo en cuenta. Se burlan de su reputación. Y el último elemento que quiero mencionarle aquí es el número 4 de estos elementos. Aparece en el versículo 29. Los que pasaban lo insultaban, moviendo la cabeza, y decían, el que derriba el santuario y lo reconstruye en 3 días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. A su vez los sumos sacerdotes, burlándose entre sí, comentaban con los letrados, ha salvado a otros, quizás hasta en medio con alguna carcajada, ¿no? A otros ha salvado, pero a sí mismo no se puede salvar. El Mesías, sí, Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que le veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él, porque la burla del ser humano no solamente tiene que ver contra la dignidad real del Señor Jesucristo, contra la dignidad humana del Señor Jesucristo, contra su reputación también, sino últimamente contra la fe, contra la confianza, contra la misión, contra el propósito que el Señor Jesucristo tenía. Toda la vida del Señor Jesucristo, si usted lee los evangelios, se apuntaba hacia eso. Voy a la cruz, traigo un propósito, para esto vengo. Y estando en la cruz, estos hombres que están aquí a la par de la cruz, empiezan a burlarse del propósito, de la vida, de la fe del Señor Jesús. A muchos salvó, pero él no se puede salvar. Este se llama el Mesías, pero realmente ahí está tan inválido como cualquiera. Burlarse de la fe del Señor Jesús, burlarse de la convicción del Señor Jesús. Ahora, para nosotros, insisto, esto es bien fácil decirlo desde aquí,
con aire acondicionado nosotros y bien sentaditos y bien arregladitos, pero el Señor Jesús sufriendo aquí todo esto que ha sufrido y los hombres diciéndole, ay Dios mío, vos sinceramente todo lo que decías hacer, mirá en lo que terminaste, mirá en lo que sos, fíjate en lo que creíste, no hombre, y eso es lo que crees, no hombre, si eso es lo que pensabas que era la vida, mirate hombre, deja de eso hombre. Deja de estar ahí fingiendo. Estos hombres son iguales o peores que la mujer de Job, ¿verdad? Maldice a tu Dios y muérete. Al fin de cuentas ya estás ahí. Mira lo que te condujo. Este que dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo recuperaba. Este que dijo que podía salvar a las personas y él mismo no se puede salvar. Bájate de la cruz para que te creamos. Lo que no sabía todas estas personas era que por no obedecerlos a ellos, Él nos estaba salvando. Por no obedecerlos a ellos, Él lo estaba salvando a usted y a mí. Por no obedecerlos y decir, sí es cierto, estoy sufriendo todo esto porque amo a la Iglesia Nueva Esperanza. Porque amo a los creyentes que más adelante van a creer en mí. Por eso no me bajo, no porque no pueda bajarme. No porque yo no tenga el poder, pero estoy pagando por ellos. Estoy sufriendo por ellos. Y les estoy dando también un ejemplo de cómo se debe enfrentar cuando alguien se burla de mi fe. Cuando alguien se burla de mi fe y en los Estados Unidos, en el mundo contemporáneo, hay tanta gente que se burla de nuestra fe cuando nos mira. Ojalá que no se burle de nosotros porque hemos dado un mal testimonio. Pero cuando hemos dado un buen testimonio y aún así estamos sufriendo, estamos en problemas, quizás no tenemos lo suficiente para vivir, quizás estemos enfermos, aún ahí muchas veces pesa. Cuando alguien me dice, hay tanto que hablar de tu Dios y vos estás igualito que todo el mundo, sufriendo y te vas a morir con el COVID igual que todo el mundo. Es bien fácil tirar la toalla. Es bien fácil decirle, igual que todo el mundo, igual que todo el mundo. Lo interesante ya al terminar aquí, hermanos queridos, es que esta burla no es solamente de los que conocen, como ya les he dicho varias veces, no solamente de los sacerdotes, de las autoridades. Si usted se fija en el versículo 29, los que pasan, toda la gente, los que iban pasando, mirándolo ahí por el camino, ¡ay Dios! Y luego en el versículo 31, sumos sacerdotes y los letrados, los académicos, los doctores, los abogados, todos los que tienen poder. Este está peor que cualquier otro. Y si eso no fuera posible, y lo es, aún los que están crucificados con él, los que están a la par de él y sufriendo igual, este está peor que nosotros, este está peor que nosotros. Usted sabe que los otros evangelios nos van a dar más detalles de que hay uno de ellos que después de mirar al Señor Jesucristo sufrir como está sufriendo y encomendarse a Dios como se va a encomendar a Dios, cambia y hay un milagro en este supuesto ladrón bueno. La Biblia no lo llama así. Pero aquí en el contexto de Marcos, incluso ellos están diciendo, no sirves, no sirves. Cuidémonos de la burla cuando nosotros la hacemos. Pero también cuídese de la burla cuando otros lo hacen, porque es bien fácil en ese momentito en el que otros me están criticando, el peer pressure, por ejemplo, que sufren muchísimos de nuestros hijos en las escuelas. Muchas veces los ponen contra la pared burlándose de la fe. Ustedes, niños, hermanitos queridos, hermanitas queridas, todos ustedes viviendo en ese mundo de burla en el que para el cristianismo ya no hay lugar. Recuerde a Jesús. No recuerde al pastor, ni recuerde a sus hermanos. Recuerde en primer lugar al Señor Jesús. Que en medio de esto se aguanta de esta forma. Hebreos dice que en medio del sufrimiento Jesús se encomendaba al Dios, aquel que sí oye, aun cuando a veces parece no estar oyendo. Pero de ese Dios vamos a mirar el próximo domingo. Porque aquí hemos visto a Jesús aguantándonos, aguantando la burla de todo el mundo.
Pero el próximo domingo vamos a mirar a Jesús hablándole al Padre. Y vamos a mirar cómo el Padre le responde al Señor Jesús. Cierre los ojos, por favor. Señor, te damos gracias en esta mañana por el ejemplo de tu Hijo Jesús en medio de la burla. Señor, no merecemos nada de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Que aguante, Señor. Gracias. Perdónanos, Señor. Nos encanta burlarnos de otros muchas veces, y a veces lo hacemos con personas como estos soldados y como esta gente en general lo hizo con tu Hijo, nuestro Señor. Queremos quitarle la dignidad a alguien, queremos humillarlo, queremos quitarle la dignidad humana a la persona, queremos darle mala reputación y nos burlamos a veces, Señor. Te damos gracias porque Jesús, por otro lado, Padre, aguanta esta burla de una manera heroica, de una manera estoica, de una manera sólida, dándonos ejemplo, Señor, de no responder con burla contra burla, ofensa contra ofensa. Señor, nosotros somos humanos y muchas veces cedemos a la tentación. Cuando alguien me ofende, yo quiero ofender. Cuando alguien me humilla, yo quiero humillar. Cuando alguien me falta el respeto, yo quiero faltar el respeto también. Señor, ayúdenos a vivir como Jesús vive, como Jesús entiende, hablando la verdad, sí, sin necesidad de humillar a los demás, encomendándose a ti, Señor, que da la fuerza. Padre, aguantándonos en nuestras convicciones y en nuestra fe. Permite que nuestra fe sea una fe similar o igual a la que el Señor Jesucristo tiene aquí. Que cuando todos se burlan de Él, de que es incapaz de salvarse a sí mismo, Él se mantiene fiel y se mantiene sólido, Señor, en medio del dolor, de la apretazón, de la debilidad, de la herida, de la sangre, del dolor cruento, horrible, de los clavos. Señor, de lo horrible de este momento, y que no ni siquiera nos acostumbramos a pensar y a describir cómo fue. En medio de la burla del enemigo, Señor, ayúdanos a vivir en un mundo que no quiere mucho de ti y que a veces nos presiona para que no seamos creyentes, para que no seamos cristianos, para que nos muramos igual que todo el mundo al fin de cuentas. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos como maestro a nuestro Señor Jesús, el maestro de maestros, que nos enseña aquí, puestos los ojos en los gozos de la resurrección que viene en el futuro, sabiendo que el futuro trae una gloria inmensurable, aun cuando hoy podamos estar pasando dificultades. Danos esa convicción, Señor. Gracias por mis hermanos, oro por ellos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, pastor. Hermanos, vamos a estar recogiendo las ofrendas. Los hermanitos aquí van a pasar por sus sillas. Oremos por las ofrendas. Gracias, Señor, te damos por todo, Señor, lo que tú nos das. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, Señor, para con nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas, Señor, y a cada hermano que ha depositado. Te pedimos, Señor, que tú multipliques, Señor, y que estas ofrendas sean para tu gloria, Señor, para que otros vengan a ti, Señor, y vengan a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Tenemos anuncios. Mañana a las 9 de la mañana, el estudio de mujeres con la hermana Alma. Están invitados para las que nos ven en las redes sociales en Centroamérica a las 8 de la mañana. También mañana iniciamos el estudio aquí a las 7 de la noche.
están invitados. Estudio y oración a las 7 de la noche, recuerden, mañana. ¿Y algo más? No, solamente eso. Bendiciones, hermanos, y están despedidos. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por entregar a tu Hijo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y te pido, Padre Santo, que te ponemos en tus manos este inicio de semana, Señor, y la semana laboral que viene, Señor, te pido para que tú bendigas a cada uno de nosotros, Señor, y que cada plan, Señor, sea puesto en ti y para ti, Señor. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a tener esa relación contigo, Señor, día a día, Padre Santo. Nos vamos, Señor, y a nuestras casas, Señor, que tú sigas bendiciendo este día y a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.